Hay libros para entretener, hay libros para educar y luego están los libros que te transforman. Y este vídeo no es un top de libros favoritos, no es una lista de recomendaciones tal cual como las que venimos haciendo en el canal, es algo, permíteme, un poquito más íntimo, un poquito más profundo, porque son los 10 libros que me hicieron escritor, los que me empujaron a inventar mundos, a construir personajes, a sentarme frente a la página en blanco con la naif esperanza o la absurda esperanza de que algo poderoso, de que mi musa me visitará y saliera algo, ¿no? Y algunas de estas obras me marcaron de niño y otras llegaron un poco tarde, pero también me golpearon con mucha fuerza. Y si algo tienen en común todos estos libros, es que sin ellos, Captación, mi novela, no existiría. Ni existiría el universo de la Gran Tiara, ni existiría este canal. Y si tú escribes, o sueñas con hacerlo, tal vez, quizás, a lo mejor, alguno de estos libros te esté esperando al final del pasillo, igual que me esperaron a mí, en su momento. Y antes de meterme de lleno con los libros que me hicieron escritor, que son muchos y muy variados y potentes, te pido permiso para hablarte un momento de Captación. Y no te voy a soltar un tráiler, no te quiero hacer un teaser más allá del autopromo, nada épico ni nada ni un discurso de ventas, no se trata de eso. Solo quiero contarte que esta historia nace de lo mismo que voy a compartir contigo hoy. Captación es, en el fondo, lo que pasa, el resultado de cuando haces planes y la vida te lleva por donde te lleva. Eso es justo lo que le pasa a Helena, la protagonista. Ella tiene todo claro, tiene su futuro, tiene su camino, lo tiene todo perfectamente pensado, su lugar en el mundo, hasta que en un momento dado tiene que acompañar a su hermano en un rito antiguo llamado Tar Hadal, creyendo que sería algo simbólico, transitorio y que luego ella podría continuar con su vida. Le interesaba ver ese folclore. Al final las tradiciones pesan, ¿no? Spoiler, pasarán cosas. Lo que empieza como un viaje de acompañamiento, de golpe se convierte en un descenso brutal hacia verdades muy incómodas. Verdades que probablemente nadie espere, ¿no? Y una de esas verdades la va a desmontar por dentro, a ella y a más personas. Porque el mundo de Helena no es el mundo que ella creía que era. Porque su pueblo, el pueblo en el que vive, está al borde del olvido. Y porque hay secretos que llevan siglos enterrados y que en un momento dado van a salir a la luz. Pero lo bonito es que entre todo esto, entre la pérdida, entre el miedo, entre el silencio, también hay fuerza, también hay luz. Y hay una voz dentro de ella muy poderosa, esa voz que todos tenemos, que en un momento dado empieza a chillarle y a decirle que no te conformes, que no desaparezcas, lucha. Por eso Captación no solamente fantasía oscura con toques de ciencia ficción. Es una historia sobre despertar, es una historia sobre la identidad, es una historia sobre la memoria, sobre el dolor y sobre tomar decisiones. Probablemente las decisiones más difíciles de todas, que suelen ser las decisiones de no rendirse. Es la primera piedra, Captación, de algo muchísimo más grande. Y si te apetece acompañarme a mí, acompañar a Helena y acompañar a los suyos en este viaje, te van a estar esperando. Captación, por fin, a partir de hoy, está disponible en Amazon y tienes el maravilloso enlace en la descripción y también en el primer comentario fijado. Y ahora, lo prometido es deuda, claro que sí, vamos a ir con esos libros que hicieron que Captación exista y que nos han traído hoy hasta aquí. Pues probablemente con esto empezó todo. Fue el libro que me convirtió en lector, sobre todo en un lector voraz, porque podría decir que fue magia, ¿no? Que fue una mano poderosa que se me puso en la cabeza, pero qué va, sería mentira. Esto fue bastante peor porque me generó una adicción increíble. Andaría yo teniendo 13 o 14 años, y era una edición de estas del Círculo de Lectores, con sus letras rojas y verdes. Y tenía un verano entero por delante, no tenía con quién salir, llevaba poco tiempo yo en Alicante, en la ciudad, así que no tenía muchos amigos y me metí en esto. Y recuerdo cada capítulo de la historia interminable porque era puro vértigo. No lo entendía todo, pero sí que sentía que me estaba llevando a alguna parte. Y por primera vez supe que un libro podía hablar de mí sin nombrarme. Porque Bastian era yo.
Era un niño que se sentía fuera del mundo en aquellos entonces por el traslado que ya había sufrido y que buscaba un refugio en otra parte. Pero lo que la historia interminable me enseñó, más allá de cualquier duda razonable, fue algo muchísimo más potente, y es que los mundos imaginarios pueden ser tan reales como los mundos reales. Y que leer no es escapar, es entrar, es atravesar esa puerta, no es hacer ese pequeño viaje en Narnia. Y que hay libros que no se cierran nunca porque se van a quedar contigo como si fueran parte de tu biografía secreta, de tu ser. Y he releído La historia interminable creo que 2 veces más, en total 3. Y siempre me cuenta algo, siempre me dice algo nuevo y siempre me transporta a aquel verano, ¿no? Siempre me devuelve a ese lugar y me lo hace con una sonrisa en los labios, porque hay momentos en que no encuentro la diferencia entre la fantasía y la verdad, y esto se lo tengo que agradecer mucho a Michael Ende, que sin su ternura, sin esa ambición cósmica que tenía, yo no habría sido lector, el lector que soy. Y sin ser este lector en el que me convertí, no habría escritor, ni habría captación, ni habría nada de nada. Crónicas de la Torre fue probablemente uno de los primeros libros, lo leí bastante después, ¿no?, que me dijo que yo también podía escribir. Que a veces no solamente basta con leer, ¿no?, que hace falta que alguien te invite, te ponga en la senda, en el camino. Y en este caso, esta persona fue Laura Gallego, que en un mundo editorial dominado por anglosajones, por hombres, por dragones con copyright, por supuesto, y por magos con apellidos que no se pueden pronunciar, pues aparece Laura, escribe fantasía desde aquí, desde España, desde lo cercano, con una voz propia, mágica, sin pretensiones, accesible, emocional, directa, imaginativa, ponle el adjetivo que quieras. Y Crónicas de la Torre no solamente me engancha como lector, se lee muy rápido y te lo pasas muy bien, sino que me despertó también como creador dentro de la fantasía, ¿no? Por primera vez pensé que era posible, que se podía escribir fantasía desde nuestro idioma, con nuestro mundo, con nuestra visión de las cosas, ¿no? Con este maravilloso y mágico español que tenemos, ¿no? Que no necesitábamos ser Tolkien, que no necesitábamos ser Brandon Sanderson ni nada. Fue, por decirlo así, el libro que me dijo, que me dio permiso, digamos, permiso para inventar, para crear personajes con dudas, para mezclar cosas épicas con cosas íntimas, para escribir historias que no intentaran impresionar a nadie, simplemente emocionar, simplemente entretener, ¿no? Y eso, cuando has leído prácticamente de todo, cuando te instalas en la fantasía, pues la verdad es que vale oro, ¿no? Porque te cambia la perspectiva. Y recuerdo acabar ese primer tomo con una mezcla de tristeza y entusiasmo que solamente la buena literatura juvenil, que os recomiendo a todos, te puede dar. Tristeza porque se me terminaba y entusiasmo porque me daba cada vez más ganas de ponerme delante del ordenador y empezar a escribir mi propia historia, ¿no? Y a Laura Gallego, la verdad es que no se le menciona lo suficiente y quiero utilizar este pequeño espacio para reivindicarla, ¿no? Porque muchos de los que estamos enamorados de la fantasía y que la escribimos a día de hoy, le debemos mucho más de lo que nos atrevemos a decirlo. Así que te lo digo de corazón, si llegas a ver esto, Laura, muchísimas gracias por abrir un camino y por hacerlo con todo el amor del mundo. Y por recordarnos que para empezar a escribir, a veces solo hace falta, fíjate tú qué cosas, no solo hace falta alguien que te diga que tú también puedes, que tú eres capaz de hacerlo. Esta saga me enseñó, toda la saga completa me enseñó lo que es el desarrollo a largo plazo. Me enseñó personajes que evolucionan, culturas que crecen, relaciones que maduran. Y además me metieron en una saga que devoraba, ¿no? Libro tras libro. Esto no podría decir que fue solo una lectura, fue casi una relación, ¿no? Una relación personal con Ayla y con Jondalar, ¿os acordáis? Que me acompañaron durante mucho tiempo, durante meses, no, yo diría que años, durante años, ¿no? Esperando que saliera el nuevo tomo, porque yo he llorado con ellos, me he enfadado con ellos, he querido abrazarlos, he querido tirarles del pelo y gritarles y que se dejaran de orgullos y de mierdas y que se hablaran de una vez, como si fueran mis amigos, como si estuviera hablando de yo que sé, de colegas, de familiares, algo así. Esto supone, puede ser algo peor, ¿no? Pueden ser personajes que a lo mejor te importan demasiado, ¿no? Y eso me llevó a mí a pasar con el clan del oso cavernario, que no es una novela sobre cavernícolas, ni mucho menos, es una historia sobre el lenguaje, sobre el rechazo, sobre el deseo, sobre la necesidad humana de pertenencia, y sobre lo que significa ser diferente en un mundo que no está preparado para que tú seas diferente.
Y Jean-Marie Auel, no sé si lo he pronunciado bien, hago lo que puedo, lo hizo, y lo hizo a lo grande, la verdad, porque metió cultura, metió sexo, metió medicina, metió costumbres, migraciones, fuegos, reuniones entre clanes, celos, maternidad, magia, tabúes, yo qué sé, metió todo, ¿no? Y todo eso sin dejar de lado, para nada, lo más importante, que no era otra cosa que Ayla, desde que la conoces, desde la primera página, desde que la echan, va creciendo paulatinamente y va creciendo de verdad, ¿no? Y yo creo que ahí, en ese momento, aprendí una de las cosas más valiosas que puede tener un escritor, y es que un personaje no necesita que te guste, no te tiene por qué caer bien, ¿no? Tiene que evolucionar contigo y tiene que tener su propia voz. Y si además eso ocurre lentamente porque tienes espacio, tienes páginas, capítulo a capítulo, volumen a volumen, entonces se te queda dentro, se convierte en algo real, ¿no? Y sin esta saga, Captación sería una historia pues probablemente muchísimo más corta, más simple, menos viva, con menos mundo, porque fue leyendo a Ayla cuando entendí que a veces hay que dejar que los personajes sigan su camino, vivan su vida. Y eso hay que a veces que te llevan a sitios que dices tú, es que debe hacer esto y no me gusta nada que haga esto el personaje, pero tienes que dejarle, ¿no? Y tienes que aceptarlo, ¿no? Porque de esa manera cambia tu manera de narrar. Y hablando de dejar que las reglas cambien el mundo, aprovecho gustoso la ocasión para decirte que en el siguiente encontré mi escuela de magia narrativa. Porque no todo va de desarrollos, no todo va de sentimientos, a veces necesitas normas, necesitas sistemas, necesitas límites, y nadie, absolutamente nadie, te enseña eso como Brandon Sanderson. Y lo vamos a ver. Mistborn, El Imperio Final, Nacidos de la Bruma, mi escuela de magia narrativa, donde aprendí no solamente sistemas de magia con total coherencia, aprendí reglas, aprendí las consecuencias sobre cómo construir una tensión emocional dentro de la fantasía, que no todo sea porque sí, sino que debe haber una lógica y una física detrás. Y mira, en esta parte sí que necesito hacer una pequeña confesión, porque durante muchos años Brandon Sanderson fue para mí como ese profesor orondo que te cae bien, ¿no? Que lo ves y tal, pero que sabes que te va a mandar deberes como para no salir y no ver la luz del sol durante semanas, ¿no? Porque lo ves ahí con cara de buena gente, pero enseguida te pone a estudiar, te da estructuras narrativas, como si fueras a opositar, yo que sé, archimago de una diócesis de Harry Potter. Y El Imperio Final no fue amor a primera vista, para nada, fue respeto, porque de hecho yo vi antes a Sanderson como profesor que como escritor. Y ahí me quedé pensando y me quedé diciendo, espera, entonces cada metal de esta historia tiene que hacer esto, y cuando se combina hace esto, y hay reglas, y si rompes una te explota en la cara o te mueres. Y claro, yo que estaba intentando entender las magias que estaba creando en Captación, me explotó la cabeza con esto. Sanderson me enseñó que la magia no tiene por qué ser misteriosa para ser poderosa. Puede ser muy simple y muy potente. Y que puedes crear un sistema de magias con una lógica interna maravillosa, con consecuencias, con una economía detrás, con una táctica narrativa, y aún así seguir emocionando y seguir asombrando. Porque la verdad es que detrás de toda esta ingeniería mágica que Sanderson cuenta, está Vin. Hay un personaje, ¿no? Hay una protagonista que viene desde abajo, que desconfía de todo el mundo, que va aprendiendo a usar su poder, como que le aprende a confiar en los demás, y ahí es donde todo empieza a tomar sentido, ¿no? Y ahí está el truco. Sanderson no solamente te ha creado las magias y las lógicas, sino que te ha construido un mundo, ¿no? Te construye manuales de cómo escribir fantasía sin que pierdas el alma y que no te olvides que estás escribiendo una obra de ficción. Y aunque a veces sea un poco cansino verlo por todas partes, ¿no? Irte a la FNAC y nada más que ver títulos de él, lo cierto es que tengo que reconocer que si hoy puedo sentarme a pensar en un sistema mágico con cierta coherencia es gracias a esta cansinez, ¿no? Es porque él me lo enseñó, y me enseñó que esto también se podía aprender y que necesitas formarte, necesitas evolucionar. Eso sí, aviso para navegantes: si vienes buscando florituras literarias o frases que citar, como si fuera un café bohemio en alguna de sus obras, por si no has leído a Sanderson, no lo busques, no es tu hombre. Pero si quieres saber
cómo se dosifica la tensión lentamente, cómo se construye una escena poco a poco, con acción, o cómo un giro puede hacerte cerrar el libro y mirar al techo, no lo dudes. Bienvenido probablemente al mejor taller de escritura que existe. Y aprovecho que ya hemos aprendido a poner las reglas para ahora hacer todo lo contrario, ¿no? Para ahora romperlas todas, ¿no? Porque el siguiente libro que me enseñó que la fantasía también puede ser, no sé, puede ser confusión, puede ser niebla, puede ser caos, abismo, puede ser poesía incluso, todo lo contrario que Brandon Sanderson, ¿no? Y que el lector no siempre tiene que entender lo que está ocurriendo, por mucho que te frustre y por mucho que te ofusques, sino que a veces lo único que necesitas es seguir en el camino. Yo creo que esto es la fantasía en estado salvaje, o la fantasía por civilizar. Pero lo que es cierto que la serie de Malaz, en la que me encuentro inmerso y que no sé cuándo acabaré, te enseña que puedes escribir mundos sin tener que explicarlo todo, ¿no? Que el lector, lo que digo, simplemente tiene que caminar contigo. Porque en muchas ocasiones Malaz no se lee, sino que se sobrevive. Y lo digo sin ironía ninguna. Probablemente es la saga más descomunal, más exigente, más alienígena que he leído nunca y que más me he cabreado también. Pero al mismo tiempo es una de las que más me ha marcado, ¿no? Porque aquí no tienes, nadie te lleva de la mano, no hay mapas, hay algún mapa al principio de cada obra, pero prácticamente no te sirve de nada. Muy poca explicación, nada de prólogos, nada es dulce, hay nombres extraños, hay miles de nombres, hay dioses que se pegan entre dimensiones, que ascienden, que descienden, imperios, razas imposibles, y una frase en la página 3 que ya te deja claro que esto te va a hacer sangrar. Y aún así, cuando te metes y cuando te empieza a atrapar, ni mucho menos puedes soltarlo. Malaz es la definición literaria probablemente de Reading in Progress. Si se pudiera colocar ese cartel en un libro, sería así. Tú sabes que simplemente estás progresando y ya está. ¿Hacia dónde? No lo sabes, pero lo aceptas. Porque algo te dice que hay cierta lógica detrás, aunque no la entiendas. Y vaya si la hay, ¿eh? Y cuando al fin empiezas a conectar los puntos, empiezas a vislumbrar el dibujo, es como si de repente alguien encendiera una hoguera ahí que te alumbra el camino y dices, ya está. Y esto a mí me lo enseñó Malaz. Me enseñó que el lector no siempre necesitan que le den la mano, ¿no? Que a veces está bien perderte un poco, que yo que sé, que hay mundos que son tan sumamente grandes que no caben en una sinopsis y que hay autores que escriben como, no lo sé, como si estuvieran canalizando una especie de mitología olvidada, ¿no? En algún pozo secreto o algo así. Eso sí, sí que te tengo que decir que es una obra que o amas o odias. No hay término medio. Es épica, te deja sin aire, hay capítulos donde no entiendes absolutamente nada y te cabreas, pero es querer abrazar de golpe y porrazo a todos esos personajes con esos nombres entrañables y al día siguiente los quieres matar a todos, ¿no? Porque no están donde lo necesitas, quieres seguir leyendo su historia pero no te la dan. En fin, es con mucha confusión, mucha maravilla y mucho respeto porque lo que consigue Erickson es muy difícil. Y en captación se respira algo de niebla, inmensidad y silencio, ¿no? Entre dioses, pero de otra forma, creo que más family friendly, ¿no? Porque a mí Malaz me escribió que sí, que se puede escribir así, aunque todo el mundo no lo entienda, pero que también puedes tender de vez en cuando una mano al lector. Y ya que hablamos de mundos crueles, mágicos y demás, vamos ahora a algo que mezcla todo eso, pero también le da política, le da ambición y le da personajes que son tan sumamente reales, tan sumamente cercanos, que los sientes como tuyos, que te duelen. Así que, ¿qué te parece si cruzamos ahora las puertas de Invernalia? La saga Juego de Tronos es crudeza, es política, es ambigüedad moral, no sé, son muchas cosas. Captación, sin duda, no existiría sin este espejo brutal sobre el alma humana con bestialidad de fantasía, ¿no? Sobre que una cosa es la vida y otra cosa es la fantasía y que a veces se entremezclan, ¿no? Y Juego de Tronos tiene todo esto, y lo tiene a lo bestia, a lo grande, ¿no? Porque evidentemente hay magia, claro que sí, pero ni mucho menos es el centro de la historia. El centro de la historia son los personajes, son sus traumas, son sus elecciones, sus traiciones, sus peleas, y de verdad que lo más jodido es que te das cuenta de que nadie está a salvo. Ni siquiera estás a salvo tú como lector, porque te vas rompiendo, ¿no? A medida que van muriendo los personajes. Recuerdo casi como si fuera ahora mismo esa sensación de pasar la página y decir, ay,
Ay, por favor, que no se muera. Por favor, necesito un Deus Ex Machina ahora mismo que me cambie esta situación. Pero no lo teníamos. De golpe moría alguien más, porque este mundo, la muerte no espera un clímax, ¿no? Simplemente llega cuando tiene que llegar, como en la vida misma. Y Juego de Tronos me enseñó que la fantasía no tiene por qué ser una vía de escape de nada, ¿no? Sino que también puede ser un espejo totalmente sucio, lleno de barro, lleno de sangre y repleto de poder, ¿no? Y que un buen mapa no necesita que le pongas elfos, que le pongas portales cósmicos ni nada, si tiene lo que realmente importa, ¿no? Que es una lucha por el alma de cada uno de los personajes que aparecen en esa obra. Sin Martin, yo no me habría atrevido en mi vida a escribir Captación, con tanta oscuridad como le he dado, con tanta ambigüedad moral por parte de los personajes, con tanta política sucia y humana que hay en cada una de sus páginas, y ni mucho menos me habría atrevido a que algunos personajes desaparecieran, ¿no? No habría dejado que otros se redimieran tampoco, ¿no? Porque creo que es bueno esto. Creo que Martin me enseñó que la narrativa no tiene por qué premiar al lector, por mucho que el lector esté esperando un premio. Tiene que ser honesta con la historia, tiene que estar al servicio de la historia. Y eso a veces te hace daño. Yo he llorado escribiendo ciertos pasajes de mis personajes, ¿no? Y eso me lo enseñó Juego de Tronos. Ahí yo creo que pasé, digamos, de la adolescencia literaria a la edad adulta, ¿no? Como si alguien me dijera, pues tú quieres escribir, ¿no? Pues prepárate, ponte ahí, porque aquí no va a haber finales felices firmados en contrato. Te vas a encontrar lo que te vas a encontrar. Y eso me lleva a pensar que hablando de escribir a lo grande, a lo bestia, en el siguiente libro que vamos a ver ahora, aprendí una lección diferente, ¿no? Pero igual de valiosa. Y es que si los personajes no están vivos, no se sienten vivos, nada importa. No importan los castillos, no importan las guerras, ni las magias, ni los reinos, ni nada de nada. Porque si no sientes que te están hablando, que están en tu cabeza, o tú en su cabeza, o lo que sea, da igual. Nada va a ser épico y la historia no va a cuajar. De Ken Follett saqué probablemente la lección más importante, una de las más importantes de todas, y es que los personajes lo son absolutamente todo. Si no puedes sentirlos, da igual lo épico que sea lo que le rodea, da exactamente igual. Y precisamente los Pilares de la Tierra no tienen dragones, ni tienen magias, ni tiene ficción histórica, ¿no? No tiene portales, no tiene nada, no hay una piedra que brilla, ni nada, ¿no? Y sin embargo, es pura fantasía histórica, pero en el mejor sentido, o sea, con palabras mayúsculas, porque lo que construyen los Pilares de la Tierra, lo que se ve ahí, lo que Follett nos da, no solamente la catedral que se está fabricando, ¿no? Que se está alzando, sino que es el alma de cada uno de sus personajes. Son sus sueños, son sus odios, son sus caídas, son sus silencios, son sus pactos, son las necesidades de venganza que les entran, ¿no? Son su vida entera, todo. Es una cosa encima de otra, ¿no? Son andamios para construir las pirámides y andamios emocionales para construirlos a ellos, ¿no? Y Ken Follett hace algo que parece fácil, ¿no? Pero para nada lo es que te mete dentro de sus cabezas, hasta que a ti te duele lo mismo que les está doliendo a ellos, y te irrita lo que les irrita a ellos, ¿no? Incluso te descubres a ti mismo celebrando esas pequeñas victorias, ¿no? Como si fueran tuyas, como si lo hubieras logrado tú. Y cuando eso pasa, da igual el capítulo, da igual de qué va el capítulo, ¿no? De si estás construyendo un ábside o estás recogiendo escombro, ¿no? Estás ahí, estás dentro. Los Pilares me enseñaron que la épica no estaba en los hechos, no estaba en el rigor histórico, está en las personas que lo viven. Eso es crucial si algún día creas un personaje, que puedas escribir sobre piedra, sobre madera, sobre arquitectura medieval y todo eso, con datos concretos, pero aún así tienes al lector en vilo por las personas que hay ahí, las personas que están en esas páginas. Ya digo que para mí, en mi camino de escritor, fue como una especie de punto de inflexión, ¿no? Me hizo preguntarme, ¿estoy escribiendo un personaje o solamente una idea disfrazada, o solamente un estereotipo? Porque si no lo lanzo a caminar, si no lo hago sangrar, si no lo hago respirar, entonces no me sirve este personaje. Y aunque Captación tenga elementos de fantasía oscura, de ciencia ficción prohibida, etcétera, que haya dioses, que haya magias, etcétera,
todo eso, absolutamente todo lo que sale, se vendría abajo si no te creyeras a las personas que viven en ese mundo. Y hablando de construcciones, hilando con los pilares, el siguiente libro me enseñó cómo se construye otra cosa, ¿no? Cómo se construye, en este caso, el poder. Cómo nace, cómo se alimenta, cómo se hereda, incluso cómo se destruye, ¿no? Y ahora te vienes conmigo a un viaje en el tiempo porque nos vamos a la antigua Roma. La saga El primer hombre de Roma, de Colin McCullough, es una saga tan rica, tan minuciosa, que me hizo obsesionarme hasta el absurdo con el detalle histórico, ¿no? Con la lógica del poder, con la ambición, pero la ambición entendida como fuerza narrativa. Esta saga no es fácil, de hecho, tuve que hacer 3 intentos para meterme dentro. No se lee rápido, te crea un ambiente, te crea muy lentamente el ambiente, pero llega un momento en que es muy brillante. Y cuando ya estás dentro, ya no te vas a escapar. Y no vas a salir igual, vas a ser otra persona cuando salga. Porque Colin McCullough, yo creo que no escribe sobre Roma, yo creo que ella la reconstruye, ¿no? La habita, en su mente la habita. Y la disecciona hasta prácticamente el último edicto que te vayas a encontrar. Y no solamente para mostrarte ruinas o batallas o las estrategias militares más brillantes, sino para que entiendas el tejido real de cómo funciona un imperio por dentro. La política, el ego, la ambición, la mentira, los linajes de sangre, todo eso. Con el primer hombre de Roma empecé a entender algo que es muy probable que antes solamente intuyera, ¿no? Y es que el poder no es algo abstracto, es un personaje más. Tiene que andar por ahí, tiene que ser silencioso, tiene que ser manipulador, por supuesto, pero sobre todo tiene que ser voraz. Y que las decisiones políticas más monumentales muchas veces nacen en el orgullo de una pequeña conversación privada con poca luz. Y eso a mí me fascinó. Y me fascinó sobre todo por la escasa diferencia que encontré entre aquella época y esta época actual, porque apenas cambia nada. Vale, sí, cambian los nombres, cambian las ropas, pero no cambian los impulsos. Los Sila, los Mario, los Julio César se repiten bajo 1000 formas, 1000 caras, 1000 colores en cualquier sistema político de nuestros días. Ahí ves cómo el poder transforma incluso a aquellas personas que las creías incorruptibles. Y también encontramos estas estructuras en mi obra, en mi novela, en Captación, porque tenemos prefectos, tenemos emisarios, tenemos linajes, tenemos pactos, tenemos traiciones. Y sí, todo esto huele a mucha tensión histórica más que a fantasía clásica, pero por eso esto es una saga. Y si Captación tiene estructuras de poder, si hay prefectos, si hay emisarios, si hay linajes, si hay pactos, si hay traiciones y todo esto que está presente en la novela, si todo esto huele a tensión histórica, probablemente más que a fantasía clásica, es gracias a esta saga. Porque McCullough me enseñó, digamos que la historia es una novela sin descanso y que leerla como tal, sin duda cambia totalmente tu manera de escribir cuando pretendes escribir y la cambia para siempre. Y cuando ya creía que eso era lo más alto a lo que podría aspirar, de repente me encuentro con alguien que me da el empujón definitivo, justo a la puntilla que yo necesitaba y que me dijo, sin decírmelo, sí, tú puedes hacerlo, lo puedes hacer a lo grande, no lo dudes. Así que vamos a ver ahora mismo a uno de los grandes responsables de que hoy yo esté escribiendo, sea escritor y esté publicando. Santiago Posteguillo me dio permiso para aspirar muy alto, para decirme a mí mismo que por qué no, que por qué yo no. Escribir bien, escribir a lo grande, también es algo que se aprende y es algo que se conquista. Y hasta entonces yo leía grandes sagas históricas como la que hemos visto de Colin McCullough, las leía con admiración, con distancia, como quien mira una catedral enorme y gigantesca y dice, bueno, madre mía, esto está fuera de mi alcance, ¿no? Y entonces aparece él, llega con sus novelas sobre Escipión, llega con sus novelas sobre Trajano, sobre Aníbal, y me dijo, sin que él lo sepa, me dijo, Rubén, tú puedes hacerlo también, puedes escribir con ritmo, puedes ser riguroso, puedes ser profundo, y le puedes llegar a miles de personas, ¿no? Ojalá, esto es un sueño, ¿no? Pero no hace falta que te vengas a Oxford ni que tengas que venir de un linaje de escritores
ancestral, ¿no? Simplemente hace falta que curres, que trabajes. Y eso, sinceramente, a mí me quitó los complejos, me los quitó de un guantazo, porque si Posteguillo pudo llegar al Sol y está hoy en día instalado en el Sol dando vueltas, yo creo que con suerte y con constancia puede apuntar a la Luna. Y eso no estaría nada mal. Sus libros no solamente son monumentos narrativos, son declaraciones de amor directas al oficio de escritor, a la estructura, a la documentación, a la tensión ambiental, al hacer que una batalla del año 216 a.C. te corte la respiración como si tú estuvieras ahí metido, ¿no? Y esa mezcla entre academicismo extremo y bestseller, entre rigor y ritmo, que me enseñó que escribir bien no está en absoluto reñido con escribir para mucha gente, que se pueden aunar las dos cosas, y que soñar a lo grande también es una disciplina. Y sé que captación lleva mucho de esto, lleva mucho de la ambición de construir algo serio, algo complejo, pero sin perder nunca la visión del lector, sin perder al lector de vista. Y eso, en buena parte, se lo debo también de corazón a Santiago Posteguillo. Y ya que estamos hablando de escribir sin miedo, el siguiente libro no es ficción, pero sin duda me hizo perder totalmente el respeto y probablemente también el buen sentido a todo el proceso de la escritura. Me bajó del pedestal, o sea, me arrastró al suelo, me llevó al piso y me dijo un poco al oído, deja de romantizar esto, ¿no? Y ponte a pensar que esto es más trabajo de lo que parece, ¿vale? Más trabajo y menos romance. Así que así llegamos a la última obra de esta lista, ¿no? Que es Mientras escribo a Stephen King, que es el empujón práctico, lo que me quitó el miedo del todo al oficio, ¿no? Que me enseñó que escribir no es una inspiración divina, no tienes que esperar a que lleguen las musas, lo que tienes que hacer es trabajar. Porque mientras escribo no es un libro literario, ¿no? Es casi una prescripción facultativa, es casi una receta médica. No te va a inspirar, o sea, no viene para inspirarte, viene a decirte, ¿quieres escribir? Perfecto, pues aquí tienes tus herramientas. Ahora, trabaja y trabaja. Porque, sinceramente, nunca Stephen King se ha andado con misticismos a la hora de escribir. Él te habla de sus horarios, del horario de oficina, de las rutinas que sigue, de cómo escribe 3 horas diarias, todos los días, como el que se cepilla los dientes, como el que se prepara el desayuno, todos los días, sin excusas. Y entonces, en ese momento entiendes que la escritura no es un don reservado para unos pocos elegidos o tocados por las musas o por los dioses. No, que si las musas o los dioses tienen que venir a tocarte, a darte inspiración, que te pillen escribiendo. Porque esto es un oficio, es un hábito y es una disciplina. Y además lo hace con cercanía, lo sientes muy cercano. Con ese tono suyo, entre colega sabio y tío que se ha partido ya la cara 1.000.000 de veces y aún así sigue ahí al pie del cañón, en la brecha. Porque te enseña a cortar los adverbios como si fueran malas hierbas, que los quites del medio. Te enseña a que cuides el ritmo en el que estás poniendo tus textos, tus frases, a entender que tu historia es un fósil que tienes que desenterrar, no una estatua que estás esculpiendo. O sea, la historia está enterrada dentro de lo que has escrito. Eso es Mientras escribo. Para mí es el manual definitivo para ser escritor. Yo creo que Stephen King escribe mejor este tipo de libros casi que sus propias novelas en ocasiones, porque no solamente te da trucos, te da recetas, te da advertencias, te da algo mucho más valioso, te da esperanza, ¿no? Te dice que tú puedes también, que tú puedes, que no va a ser fácil, que te va a costar trabajo, pero que si quieres, llegas, que tienes que madrugar, que tienes que sentarte y que tienes que escribir, aunque no tengas ganas. Y para mí, eso me abrió los ojos, porque fue como tener a alguien aquí al lado que me dijera, salvando las distancias, deja de esperar esa inspiración, deja de buscar esas frases grandilocuentes, simplemente haz lo que he dicho, que te encuentre currando. Y desde entonces, esa ha sido toda mi base, eso es lo que ha sostenido Captación, lo que sostiene cada uno de los nuevos proyectos que hago, no solamente a nivel literario, sino en el canal. Y la que, si estás viendo este vídeo y sueñas con escribir en algún momento, también puede que te sostenga a ti. Estos 10 libros, aparte de entretenerme, me hicieron lector, me hicieron soñador, y sin darme cuenta, de golpe, me hicieron escritor. Cada uno de ellos me dejó una huella, me dejó un ritmo, me dejó una estructura, un personaje, una forma de ver el mundo. Y con todas esas piezas, con todo ese puzzle, un buen día, me senté y empecé. Y así nació Captación.
No es mi primera novela, pero es mi primera gran novela. Una historia de mundos rotos, de memoria perdida, de dioses dormidos, de personas que luchan, pero luchan por recordar quiénes son. Y es terrible, ¿no? Porque es mi forma de devolver lo que todas estas obras y muchas más me han dado. Es un tributo a la literatura que me formó y una invitación a quien sienta que los libros a veces pues también pueden salvarte, ¿no? También te pueden salvar a ti. Y si alguna vez una historia te cambió la vida, te pido que le des una oportunidad a la mía. Y si te animas a leerla, a compartirla o a regalarla, estás ayudando a que este sueño siga creciendo palabra a palabra, capítulo a capítulo. Y solo me queda decirte que gracias por estar ahí al otro lado. Y que recuerdes que siempre lo mejor está por leer.